días. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Señor, ahora y siempre lo principal es tu palabra, tu mensaje. Señor, gracias por la palabra, por hablarnos. Señor, por Dios mío, darnos tu mensaje, Dios mío, de salvación. Señor, danos tu mensaje de amor sobre nuestras vidas, tal como somos, Señor. Dios mío, tú nos sigues cubriendo, amando, Señor. Tú nos sigues revelando, Dios mío, tu preciosa palabra, que es lo más precioso que podemos tener. Dios mío, queremos atenderla, queremos escucharla, queremos recibirla, Señor. Dios mío, por eso en vano estamos aquí si no eres tú. Dios mío, en vano hablamos y nuestro Espíritu Santo el que habla. Por eso, Señor, llévate todo lo que estorba, llévate, Señor, Dios mío, todo lo que sea palabra del hombre. Señor, trae un mensaje espiritual para nuestras vidas. Abre nuestros corazones, Dios mío, las puertas, las ventanas, para que pueda entrar tu mensaje, Dios. Abre nuestra mente, esa mente natural que tenemos, esa mente del hombre, Señor, y ponnos una mente tuya. Tú eres nuestra cabeza, Jesús. Señor, tú, Dios mío, traes revelaciones, Dios mío, para nuestra vida, que son buenas. Tus pensamientos son buenos para tus hijos, para nosotros, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es escuchar la palabra, escuchar el mensaje de Dios. Yo no dejo de decirlo, que para mí algo que aprecio mucho es la palabra de Dios. El aprecio, como lo estimo muchísimo, el que el Señor no deje de hablar, no deje de hablarme, no para transmitirlo, que bueno, sí, pero que no deje de hablarme a mí, a mi vida, a mi corazón, que mi corazón siga poniéndolo más de carne y menos duro, menos egoísta, menos soberbio. Y ese es el plan de Dios, ¿no? Poder hablar a su pueblo, poder transmitirnos el mensaje, poder transmitirnos el propósito, poder transmitirnos todo lo preciado, precioso que Dios tiene para nosotros, ¿no? En su palabra está nuestra vida, está nuestra dirección, está nuestra enseñanza. Y a veces la palabra de Dios que es útil para muchas cosas, ¿no? Y para exhortar, para corregir, es algo que a veces como que nos oponemos a ello, ¿no? Nos resistimos a ello, y es tan bueno que podamos recibirla, no como sino como medicina y no como un golpe. Y muchos pensamos que es un golpe hacia nuestra vida, un atentado hacia nosotros, pero no es así. Dios, a quien ama, corrige, disciplina. Y es bueno que ese oído cada vez se nos abra más, ¿no? Ese oído espiritual, ¿no? Ese pabellón auditivo que muchas de las veces lo tenemos cerrado, porque muchas de las veces hablamos y hablamos y hablamos. Y antes me ha dicho un hermano, el que habla mucho erra. Da igual que hablemos mucho o poco, pero sea en el orden de Dios, en la voluntad de Dios, y que sea de parte de Dios. Amén. Y cuando Dios nos habla, es donde yo hoy quería llegar, también Dios nos avisa. Y hoy quería traer la palabra de avisar, de que Dios avisa a su pueblo. Dios no hace nada sin primeramente mostrarlo, enseñarlo. ¿Sí o no? Amén. Antes de venir la lluvia vienen las nubes, antes de venir las tempestades, pues vienen vientos. A veces que aquel que los conoce y aquel que tiene ese discernimiento, pues sabe que debe de acobijarse, debe de cuidarse, debe de protegerse. Yo he visto esas riadas de lluvias donde han hecho catástrofe, ha habido catástrofes y ha habido víctimas, y yo no voy a juzgar, pero a veces he visto una falta de responsabilidad, ¿no? De si está cayendo ese torrencial, no salgas, ponte bajo cubierto. Si ves que está empezando a caer granizo, lo que tienes que hacer es no salir, sino protegerte, refugiarte. El otro día yo hablaba con un señor mayor, le decía, bien temprano, estaba caminando por la calle, le decía, ¿no ve usted las heladas que hay? No salga ahora,
No, yo todos los días de mi vida salgo a esta hora. Y yo le decía, no seas soberbio, porque un resbalón te puede hacer que oye, tu nivel de vida pues desmejore, pues porque te puedes hacer partir algo, hacer daño. Ya hay tiempo para salir a hacer la compra. No, esta es la hora. Y a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Y Dios siempre avisa, Dios siempre habla a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, nos instruye, pero también nos avisa, nos aconseja, sobre todo de lo que va a suceder. Ahí viene la palabra profética. La profecía viene de un mensaje, de una advertencia, un aviso, una consecuencia que va a suceder, más pronto que tarde o en la fecha señalada de Dios. Y tenemos que escuchar profecía en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese don de profecía hacia los demás, que es muy bueno, muchas veces somos muy dadores a darlas, pero sobre todo para nuestras vidas. Yo le pido a Dios profecía para mi vida, que Dios me hable de lo que va a acontecer en este año, que Dios me muestre a través de su palabra, a través de sueños, porque en sueños habla el Señor. La noche yo digo que la noche se mueven muchas cosas, y si veis mucha de la mortandad que hay es de noche, no sé por qué, pero la noche también es un tiempo donde tenemos que ponérselo al Señor. Cada noche, Señor, guarda mis sueños. No sé qué sueños tienes. Yo a veces tengo sueños, mi esposa los conoce. y tenemos que pedir a Dios que tome control de nuestros sueños, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que también nos revele en ese tiempo de descanso. Porque en el descanso y en el sosiego, en ese descanso es donde Dios habla a su pueblo. Cuando estamos en los quehaceres del día, también Dios nos habla, en el día a día, en el momento, porque Dios habla en cada momento. A veces nos habla lo que va a suceder dentro de X días, a veces nos habla lo que va a suceder en el día siguiente, y otras veces nos habla en el momento, en el acto. A esa incertidumbre que a veces la hacemos por inercia, y a veces no hay que hacerlo por inercia, hay que hacerlo siempre con la sabiduría de atender, quizá por el conocimiento que Dios nos da, porque muchos vivimos una vida ya de conocimiento, de un rudimiento de lo que hemos hecho antes, lo hacemos ahora, pero lo que fue ayer no es hoy. Yo me fijo mucho en la palabra con Moisés, como Moisés pidió agua y Dios le dijo, golpea la roca y del pedernal salió agua. Y dice que la segunda vez también golpeó y Dios le dijo, no me has consultado, has sido rebelde, no te he dicho que golpearas la piedra. Dios lo hace de conforme a su manera, a su gracia, y nosotros somos a veces automecánicos, ¿no? Tenemos mecanizada nuestra vida, lo hacemos todo desde que nos levantamos por la mañana hasta por la noche, mecanizado, y no sabemos que bástese cada día su propio afán. Hacemos nuestros devocionales, nuestras reuniones, hablamos, pero un devocional y una oración es para escuchar. A Dios le agrada de que nosotros mostremos nuestra necesidad, nuestra gratitud, pero a Dios sobre todo lo que le agrada es que su pueblo le escuche. Que en medio de la oración que hemos compartido tanto, venga el diálogo del Padre hacia el Hijo y que podamos recibir la administración de Dios. Muchos hermanos dicen la administración, no, Dios no administra, Dios ministra. Ministrar es hablar, enseñar, mostrar, y tanto que nos puede dar. Qué importante que la oración no nos vayamos sin haber escuchado la voz de Dios. Y muchas veces salimos de la oración, sobre todo digo el devocional, sin haber escuchado la palabra de Dios. En el ministerio de Remar tenemos por norma hacer nuestros devocionales, sí, y es automático. A veces tenemos, como digo, los oídos tan cerrados que lo hacemos de cualquier manera, pero las cosas no se hacen por religión ni se hacen por ley, sino se hacen por necesidad. Yo por las mañanas me lavo los dientes porque es una necesidad de higiene. Ya está automatizado, pero es por un porqué de salud. Pues cuanto más cuando nos ponemos a orar a Dios para que Dios nos hable. Y hay muchos peligros en este mundo. No sé si lo sabemos, pero yo sé de cuántas me ha guardado el Señor, pero el día que estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos enseñará multitud de peligros que Dios nos ha salvado.
En muchos no nos hemos dado cuenta porque el Espíritu Santo nos ha guiado. No los hemos visto, pero el Espíritu Santo en nuestro interior intercede y a veces nos mueve hacia el bien, hacia el no caer en la emboscada, en el peligro, porque dice que el diablo está como león rugiente, intentando crear cada día una emboscada, forjar artimañas para que podamos tropezar y caer. Y muchos tropezamos, muchos caemos, pero Dios está por encima de todo. Si caemos es por una falta de sabiduría, de conocimiento, de luz. Aquel que cae es porque ha tenido, dice la palabra de Dios, que el principio, antes de la caída viene la altivez. La altivez es una actuación de no estar humillado delante del Señor, de no escuchar la voz de Dios, de hacer mi propia voluntad y no escuchar, no la voluntad de Dios, sino el consejo de Dios, el aviso de Dios. Dios no nos quiere marcarnos para solamente, como muchas veces decimos, servir a Dios, que es precioso. Dios lo que quiere es guardar a su pueblo, guardar a sus hijos. Quiere enseñarnos a caminar por senda de justicia, ponernos pies de cierva para que podamos ir por lugares altos, esos lugares donde nadie nos puede hacer daño, porque el Señor cuida de su pueblo. Dios nos ama, a Dios no le agrada que tropecemos, que caigamos, que erremos. A Dios le agrada, sobre todo, cubrir a su pueblo, ¿no? Y que su pueblo, pues, sea, como dice su palabra, la niña de sus ojos, aquella que siempre, en todo momento, depende del Señor. Amén. Ayer Dios me daba esta palabra porque durante todo el día estuvimos escuchando la historia de la detención de este hombre de Maduro, ¿no? Nicolás Maduro en Venezuela, y a mí me atraen todas esas noticias porque creo que, bueno, quiero ver ahí detrás la mano de Dios, y veo la mano de Dios. No me pongo de un lado ni de otro, pero veo que Dios a su tiempo, pues, bueno, obra o hace justicia, no lo sé. Si puede haber sido antes, después, no lo sé, pero algo que no me quiero ir por no tomar mi punto de vista es de que este hombre fue avisado. Ayer, escuchando las declaraciones de Donald Trump y de sus ayudantes, decía, este hombre fue avisado muchas veces. Muchas veces se le dijo que tomara, que reconociera, que rectificara, que hiciera caso, porque... Y ha visto hasta los portaaviones en la puerta de su casa, ha visto todo el enemigo que estaba llegando a la puerta de tu casa, y aún así sigue siendo soberbio, altivo, arrogante. Pues también espiritualmente muchas veces nos pasa. Vemos que el peligro está a la puerta, vemos que el mal se está acercando tanto a nosotros que no nos damos cuenta de que Dios nos está avisando para darnos una salida, para darnos una ayuda, para no poder caer presos de el enemigo que viene hacia nosotros. Amén. Y me hablaba, ¿no?, de que ha tenido su tiempo para rectificar y no rectificó, ¿no? Y bueno, en Mateo 2, versículo 13, pues conocemos, para mí que ese es uno de los avisos más importantes, el aviso que Dios, que el ángel le da a José, ¿no?, cuando Jesús nace, y son avisos vitales. A veces Dios nos va a dar unos avisos, yo pienso que todos tienen su relevancia. Y en estos días también el Señor me hablaba, no quería dejarlo, ¿no?, de que a veces el Señor se mueve en lo más, a veces en los detalles más pequeños, en los detalles en nuestra vida donde no prestamos atención, donde no lo hacemos, como he dicho antes, no lo hacemos de una forma deliberada. A veces sin la conciencia, ¿no?, de saber el peligro que puede haber, ¿no? Y ahí es donde vienen las caídas más absurdas, vienen en los momentos más absurdos, más en lo natural, como he dicho antes. Dice, ha sido una tontería, ha sido algo que no es nada, pero el agravio puede ser mucho. Y el Señor está en esos pequeños detalles. No es la profecía grande de que Estados Unidos caerá o Estados Unidos se levantará. No, profecías a ti, a tu vida, a tu corazón. Profecías de hoy sobre ti, avisos, consejos de guiarte para que, como hemos compartido antes, estés cubierto y estés protegido. Mateo 2:13 dice la palabra que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y pertenece allá hasta que yo te diga,
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Hay una obediencia al aviso. ¿Cuántas veces nos habla el Señor y escuchamos pero no hacemos? Amén. ¿Cuántas veces tenemos revelación? Porque la palabra es clara, la palabra es transparente, la palabra es dada como a los niños. Dios no nos habla cosas que no entendemos. El otro día un amigo conocido que vi por medio del ministerio y me hablaba de que se está enamorando de la palabra de Dios. Ha leído muchos libros, muchos pensadores griegos, ha leído muchas teorías y ahora está con la Biblia y dice: me estoy estudiando la Biblia. Yo decía: no la estudies, medítala, escudriñala, pero de una manera que Dios te hable a ti personalmente. Y a veces la palabra de Dios es tan sencilla, Dios nos habla tan claramente a nuestras vidas. Nadie de aquí hoy puede decir: no he entendido lo que ha dicho el hermano, no he entendido nada de lo que me ha compartido. A veces no entendemos porque nuestro lenguaje es diferente, pero la palabra de Dios es un lenguaje universal, es para todos, tanto para pequeños como para mayores. El otro día estuve en una reunión de jóvenes y iba un poco con el comezón de decir qué palabra traigo para unos jóvenes de 13 a 16 años, y la palabra es la misma para todos. La palabra no cambia, no hay una palabra para niños, no hay una palabra para adultos, sino la palabra es viva, es eficaz, la palabra es real, la palabra es hoy. Y no solamente es ser avisado, porque yo creo que palabra abunda en estos tiempos. La palabra, yo creo que en estos tiempos abunda más que en otras cualquiera generaciones. La tenemos en nuestras manos, la tenemos en nuestra mente. La palabra de Dios decía que atarás en tu cuello, la atarás en tu frente, la pondrás como diciendo: no te olvides de la palabra de Dios porque te ayudará. Será el principal herramienta, utensilio o arma en tus manos. Pero el problema que hay es que no la obedecemos, no la cumplimos. Y la palabra se queda incumplida cuando solamente somos oidores y no hacedores. Amén. José escuchó la palabra, escuchó el aviso y al despertarse, el aviso fue inmediato, la obediencia fue inmediata. A veces posponemos los tiempos de Dios y los tiempos de Dios se cumplen. Nosotros no tenemos en nuestras manos algo que el mundo quiere tener o el hombre quiere tener, y es el tiempo. Acortarlo o adelantarlo, los tiempos son de Cristo, son del Señor. El cronos de Dios no se detiene, o lo detiene, pero nosotros no podemos. Nosotros lo que podemos hacer, como dice la palabra, cumplir el momento exacto para que realmente sea eficaz en nuestra vida. Amén. Me ha avisado, pero bueno, ya lo haré, soy joven, aún me queda tiempo. El Señor está avisando en mi vida de lo que va a suceder, porque uno lo reconoce y lo vamos posponiendo. Y tarde o temprano, aquello que está ahí sale a la luz. De la palabra dice que no hay pecado oculto que no salga a la luz. No hay nada en nuestros corazones que no sea revelado. Pero es que Dios ya nos lo ha revelado antes. Pero Dios en su misericordia nos sigue avisando, ¿no? José, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, rápido, ¿no? Y fue a Egipto. Yo también hablaba estas palabras hacia los padres, ¿no? Padres que escuchamos el mensaje de cuidar a nuestros hijos, porque qué herencia mejor podemos tener que sean nuestros hijos dedicados, consagrados o cubiertos bajo la cobertura de Dios. Y veo a veces mucha irresponsabilidad, ¿no?, de escuchar el mensaje pero no revelárselo, sobre todo a los que están en nuestras manos, a los que podemos ayudar, a los que están bajo nuestra cobertura, ¿no?, para poder realmente salvarlos de la guadaña del diablo, del enemigo, de Herodes, que viene a robar, matar y destruir. Amén. Y esperó, dice que despertando cogió y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese, inmediato y total, ¿no? Obediencia y al 100%, no solamente a medias, no solamente cojo la parte del Señor, pero también mi propia parte, sino tener temor de Dios, tener el respeto de que
de que el Señor avisa porque es necesario para nuestra vida. Jonatán avisó a David. Yo estaba ayer buscando, ¿no?, los avisos importantes, y es que todos son avisos, porque cuando Dios te habla, Dios te está avisando, te está aconsejando. Dios no habla por hablar. Dios no te habla a decirte qué bonitos son los pájaros del cielo, qué bonitas son las flores, qué bonito es el paisaje. No, Dios va directo. Y muchas de las veces nos vamos por las ramas, ¿no? Pero Dios habla directamente a tu corazón. Él va directo como una espada, cortando, entrando el mensaje de salvación, mensaje de vida. Él no habla tonterías. Él habla palabra viva, palabra eficaz. Amén. Por lo tanto, buscaba, ¿no?, y decía que Jonatán fue un buen amigo, ¿no?, de David, y no entró en sentimientos, no entró en, es que es mi padre, y mi padre, como está obrando mal, pues es mi padre natural, sanguíneo, y por lo tanto yo me debo a mi padre. No, él arriesgando su propia vida, avisó a su amigo, porque eran amigos de verdad, amigos en el Señor, amigos mejor que hermano en tiempo de angustia. Falta a veces esa amistad, amén. Esa amistad que a veces está adulterada por, no lo sé, simpatías familiares, no lo sé. La amistad tiene que ser una amistad en el Señor. Nuestro principal amigo es Jesucristo, amén. Él es el mejor amigo porque dio la vida por nosotros. Jesús no se casa con nosotros sentimentalmente. El sí es sí y el no es no. Y me llamaba la atención, ¿no?, de que Jonatán fue valiente, ¿no? Faltan valientes que avisen también a hermanos, faltan atalayas en el ministerio, en la iglesia, que vean el declive del hermano o del que está cerca y toquen trompeta. La palabra de Dios dice que primeramente vayamos hacia él y le amonestemos. Amonestar no es gritar ni enfadarse, amonestar es decirle: mira, hermano, te estás desviando por el camino bueno. Estabas caminando bien, como dice la palabra, y no sé qué te ha pasado. Yo te pido que te pongas a cuentas con el Señor. Pero faltan esos atalayas, esos valientes. Bueno, ya el pastor, si no lo ve, él sabrá. No lo sabrá. Eres tú el que tienes que tener esa responsabilidad. Jonatán, vuelvo a repetirlo, ¿no?, él se jugó la vida, ¿no?, y habló de su padre Saúl. Que sepas que mi padre Saúl está buscando cómo cogerte para por envidia, por celos, quiere buscar el mal para ti, ¿no? Y David huyó, se escondió. La huida es sabia. Aquel que, como dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, ¿no? El avisado no es que vea el mal y dice: no, que vengan a mí, que yo ya estoy. No. El avisado ve el mal y se refugia, se esconde, se protege. El avisado ve el mal y utiliza los frutos del Señor más que buscar la fuerza del hombre, porque tú vienes conmigo con lanza y jabalina, pero yo voy en ti en el nombre del Señor. No sé las formas, pero dice la palabra de Dios en Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y actúa y se esconde. Amén. ¿Cuántas veces hemos sido avisados y no nos hemos escondido bajo la cobertura de las alas del Omnipotente? A lo mejor hemos buscado nuestras propias fuerzas, hemos buscado nuestro propio intelecto, hemos buscado nuestras artimañas, y hierro con hierro se embota, mas la sabiduría es la que hace que realmente se pueda solucionar el conflicto. Amén. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo veo a veces tanta simpleza. La simpleza para mí es necedad, es insensatez, de darte cuenta de que está claro, evidente que al pasar por ahí vas a recibir el agravio, pero aún así andamos sordos más que ciegos. Porque tenemos que tener la facultad de escuchar siempre la voz de Dios. Amén. El aviso, la trompeta que llama para que paremos en esos caminos. Amén. El simple pasa y recibe el daño, consecuencias en nuestra vida. Si Dios está con nosotros, dice la palabra de Dios, que iremos de victoria en victoria. Si Dios no es con nosotros, iremos de derrota en derrota. Vamos a tener pruebas, vamos a tener emboscadas, vamos a tener dificultades, pero de todas saldremos victoriosos.
puesto que Dios está con nosotros. Las caídas que vienen a nuestra vida precedidas por la altivez, precedidas por falta de sabiduría. Amén. Es necesario buscar esa sabiduría, ¿no?, para que no pasemos. No tenemos que entrar por ahí. Yo muchas veces comparto que somos muchos Jonás, donde Jonás era tozudo, cabezón, rebelde, y tenemos que ser mansos y humildes de corazón para hallar la gracia del Señor. Amén. Yo decía de que hay mucho orgullo y mucho ego, que para mí son, ¿cómo puedo explicarlo? Son como muros, ¿cómo puedo decir? Como oposiciones, ¿no?, que entren realmente a nuestro corazón. Yo escuchaba ya la historia de Nicolás Maduro, ¿no?, y decían que tenía una guardia personal, ¿no?, a su alrededor, que le protegía. Me imagino que sí, claro, solo no estaría. Y yo creo que a veces tenemos unas guardias que nos rodean, que obstruyen realmente que entre la voz de Dios, ¿no? Y es la soberbia, es el orgullo, es la sabiduría humana de nosotros, y son como guardias que están en nuestro alrededor, o vuelvo a decirlo, esos muros que no dejan realmente que pueda entrar el aviso, que pueda entrar la palabra, que pueda entrar la exhortación, que pueda entrar la enseñanza a nuestra vida. Amén. Voy a leerlo después, ¿no?, pero el sabio aumenta la sabiduría cuando escucha, y veo que el necio no quiere escuchar nunca. Antes de que tú le digas algo, ya está él contestándote. No, yo sé, no me diga, no, si ya, pero escucha el mensaje, hermano. Has venido a esta casa y la palabra de Dios dice: cuando entres en la casa de Dios, sé pronto para escuchar y tardo para hablar. No hables. Pero tenemos esos baluartes ahí fuertes delante de nosotros, que se llama orgullo, que se llama soberbia, ¿no?, que están fuertes ahí y no dejan que entre realmente el mensaje, que entre realmente el Espíritu a hablar. Amén. Qué bueno es que tengamos un corazón sensible al toque de Dios. Amén. Que no haya que dar fuerte para que pueda entrar el mensaje, sino que entre el mensaje rápido y que estés a la voz de Dios. Amén. El otro día estaba viendo una película que yo muchas veces la llevo al plano espiritual, y mi esposa, y había hablaban del bien y del mal a su manera, y había un pistolero que decía: no disparo con la mente, no disparo con los ojos, disparo con el corazón. No sé si la habéis visto, pero él cerraba los ojos y había uno que estaba al lado, que era un vidente o no sé, y hablaba y decía: callaros. Y cuando llegaba el silencio, el sumo silencio, podía escuchar realmente los pasos del enemigo y disparaba sin mirar. Amén. En el silencio habla Dios. Realmente en la multitud, en el bullicio, Dios habla en el silencio. En el silencio de tu corazón, en el silencio de tu mente, de tus luchas, de tus guerras interiores, de esos, vuelvo a decirlo, falsos consejeros, esos falsos sátrapas que están dentro de tu vida y que solamente hablan y se justifican y buscan amigos que solamente quieren justificarle lo que no es, en vez de buscar el silencio. Y en medio del silencio escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios que te está hablando. Ahora mismo te está hablando el Señor. Pero a veces esos baluartes no dejan que entre. Amén. Estaba leyendo ayer también Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán, aquel general del ejército de Siria, ¿no?, que tenía una lepra tremenda. No sé, pero me hablaba, ¿no?, y quería ponerlo, ¿no? Siempre he leído ese texto y lo he comparado conmigo, con mi vida. No sé, lo he comparado porque yo soy un hombre también soberbio, altivo, y hasta que no me di cuenta que realmente el Señor era el que me podía sanar, me podía ayudar, Y el capítulo 5, versículo 2, el 1 dice que era
un general del ejército de Siria, varón grande delante de su Señor, y lo tenía en gran estima porque en medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tendría muchos consejeros alrededor, tendría muchos baluartes, muchas guardias personales que le protegían, muchos sátrapas que le daban consejos, muchas medicinas del hombre que querían curarlo, pero no había. Pero el versículo 2, que le quiero dar el énfasis, dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. En lo sencillo, en lo humilde, en lo manso, Dios se mueve. Dios se mueve en la sencillez. Dios se mueve a través de su palabra. ¿De dónde viene nuestra palabra? ¿Dónde viene? Pues viene de Jerusalén, viene de Israel, viene del pueblo de Dios, viene de una mujer sencilla, esclava. Y yo me imagino, ¿no?, de que quizás, ¿quién va a escuchar a esta mujer? ¿Quién va a escuchar, no? Y vivimos tiempos donde parece que la palabra de Dios es como que no vale, no sirve, como que tiene que venir revelada por reyes, por mandatarios. Ayer Donald Trump se hizo un baño de poder, de autoridad, de yo soy el máximo, el ejército estadounidense es el no va más, no hay un ejército como él, ¿no? Y si viene palabra de Trump, pues amén, ¿no? O si viene palabra de otro, pues... Pero la palabra de Dios viene a veces en lo sencillo. Dios habla a través de la naturaleza. Y cuando veo las nubes, los cielos, pues Dios me habla. Y Dios habló a través de una simple esclava, pero una mujer que tenía a Dios en su vida. Amén. Seamos tan humildes de poder bajar nuestra altivez para poder escuchar la voz de Dios. Si no me habla el pastor, no. Y a veces ni el pastor, cuidado. Pero a veces hay un consejo de un hermano cercano que toca. Yo el otro día me tocaron varios hermanos que quizás comparten mucho la palabra, pero cojo perlas de ahí porque vienen de parte de Dios. Cojo hasta predicaciones porque me dan revelación. Cuanto más si te dan un consejo para sanar el problema de tu vida. Amén. Y más adelante, en el versículo 9, dice que vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, del profeta, porque Eliseo era profeta, tenía autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios y el poder de Dios era revelación de Dios. ¿Qué poder tenía Eliseo? Eliseo tenía el discernimiento, la sabiduría de poder sanar. Eliseo sanó las aguas, ¿no?, que estaban corrompidas de Jericó. ¿Y qué podía hacer? Pues tener la sabiduría de Dios, ¿no? Y vino con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Amén. No sé si tú cuando escuchas la palabra te enojas, te enfadas, pero quizás muchos somos como el joven rico, ¿no?, que salimos llorando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos hace daño, porque nuestro orgullo, vuelvo a decirlo, nuestra capacidad de nuestra propia inteligencia no nos hace entender, o queremos recibirlo de parte del hombre y no de parte de Dios. Como hoy he escuchado al hermano que estaba aquí compartiendo, a veces el pastor tiene una función difícil, ¿no? Estaba hablando sobre podar y decía, el pastor a veces son las tijeras del Señor, ¿no? El que corta y dice, qué daño me hacen estas tijeras, pero es para bien, ¿no? Y a veces tomamos decisiones que no gustan, ¿no?, que para la carne duelen, pero hay que hacerlas si tenemos temor y temblor de Dios. Y muchos pensamos que viene de parte del hombre, ¿no? Naamán dice que se enojó, ¿no?, diciendo: aquí yo decía que para mí saldrá del luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Él ya venía con el plan hecho, pero nuestros planes nos han llevado a donde nos han llevado a perdernos,
nos han llevado a caer en el hoyo. Hemos sido guiados por ciegos que hemos caído en el agujero si un ciego acompaña a otro ciego, y nuestros planes no valen delante de Dios. Nuestros planes hace así, son rotos cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios. Cuando tú llegas delante de Dios y le dices, mira, este es mi plan, Señor. No te conozco, o yo he escrito lo que quiero de mi vida, quiero esta mujer, quiero tantos hijos, quiero este trabajo, quiero este salario, quiero vivir aquí, quiero tener esta casa, quiero tener esto, y aquí lo tengo todo escrito, por favor. Esa es la carta de los Reyes Magos. Pero Dios no es que no la apruebe, sino dice, yo tengo planes para ti. Puedes cumplirlos, puedes pelear toda tu vida y quizás alcanzarás muchos, pero yo te voy a poner un plan diferente, que es mi plan, el cual seguro lo vas a cumplir porque irás en mis fuerzas, pero seguro que vas a tener satisfacción, vas a tener llenura en tu vida, porque son mis planes, y los planes de Dios son perfectos y buenos. Amén. Y muchos venimos con ese pensamiento, ¿no? Y Dios hace así, ¿no? Yo vine al ministerio por un tiempo. Mucha gente dice, no, es que se quiere ir ya, quiere hacer aquello, es que... Y nosotros, ¿qué planes teníamos? Hasta que el amor de Dios nos inundó y nos cambió y nos transformó y nos cambió 180 grados, no 360, que volvemos al mismo sitio, sino 180, y nos cambió de rumbo hacia el camino que es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, hermano, recibe el aviso que a veces viene a través del mensaje de la palabra de Dios. También viene en sueños, pero también viene revelado por hombres y mujeres de Dios que te están avisando. El primer pensamiento es que tiene algo en contra mía. Es que a él sí, a mí no. Es que claro, es que me tiene manía. No, es que fíjate, es que él dice esto, pero claro, él también lo hace. Hermanos, palabra de Dios, viene de parte de Dios. Dios es real y Dios habla y Dios quiere hacer esa obra. Amén. Bueno, ya después él se marchó y con todo su enojo y con toda su soberbia, pero alguien le dijo, zambúllete en el agua, zambúllete en la presencia del Señor, y volvió y se zambulló y tuvo sanidad para su vida. Amén. La actitud de escuchar, ¿no? ¿Qué actitud tenemos de escuchar el aviso, de escuchar la noticia? Yo el otro día compartía sobre qué actitud tenemos cuando nos presentamos delante del Señor. Yo muchas veces compartía sobre el entusiasmo, la pasión, el denuedo, el comezón de querer, oye, escuchar qué quiere Dios para mí, o venir a la reunión del culto, como veo muchos, o incluso no tan bien, o que entra esa pereza natural, pero cuando Dios está cercano hay que acercarse a Él para poder escuchar, como hizo Zaqueo. Hay que buscar realmente ese entusiasmo, ¿no? Porque en el entusiasmo es cuando Dios entra en tu vida y se manifiesta. Amén. Es importante la actitud, es importante la forma como yo me presentaré delante de Dios. ¿Cómo me presentaré delante de Dios? ¿Con los cascos puestos? ¿Me presentaré delante de Dios con una actitud natural? ¿Me presentaré de Él con una actitud de que, como yo muchas veces voy a hablar con alguien y ya le veo la cara, decir, dime lo que quieras, que yo haré lo que yo quiera? Pues entonces no te hablo. La actitud de muchos que dicen, no, es que Dios me ha hablado. Y yo le digo, pues si Dios te ha hablado ya, yo no te puedo hablar, pero sí te digo que el camino que yo veo que estás tomando, no lo he visto en la palabra, no lo he visto en la enseñanza de Dios. Dios no te puede hablar algo donde vas a tropezar, vas a caer, algo donde vas a caer en pecado. No, es que Dios me ha hablado, que me junte con esta mujer y ande en desorden. Nunca te va a hablar eso el Señor. Ese eres tú, el que realmente te montas tu planificación. Amén. Qué importante es la actitud de humildad, de mansedumbre, ¿no? Delante del Señor. Proverbios 1, vamos a leerlo rápido, tengo dos, pero creo que son importantes. Proverbios 1, versículo 5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber.
Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué bueno es que atendamos a la palabra de Dios, porque eso nos va a dar el saber, el conocimiento de los tesoros que están escondidos. Hemos mucho aprendido cosas naturales en libros, pero Dios tiene una revelación especial. Dios es omnisciente. Dios tiene toda la ciencia. No para revelarnos, como lo he dicho, que sí, que si lo anhelas, Dios te lo puede revelar, pero revelarnos no para nuestra vida. Por lo tanto, irá el sabio y aumentará el saber. Y el que no escucha, decía yo, pues aumentará la necedad. Y a veces la palabra de Dios dice en Santiago que el que no tenga sabiduría, pídala. ¿Por qué no pedimos sabiduría, hermano? ¿Por qué no pides al Señor que te dé sabiduría para tu vida? Que te dé entendimiento, que te guíe, que te enseñe. Por lo tanto, y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo. Aleluya. Eclesiastés 12, el final de este libro de sabiduría, capítulo 12, versículo 12, dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Aleluya. Sea amonestado. El amonestado es avisado. Yo veo en la iglesia muchas de las veces que, cuidado con tocar ciertas áreas. Señor, no podemos limitarlo. Señor, solamente hasta aquí. No me amonestes. Y yo creo que necesitamos, como esta mañana escuchaba, porque el hombre por naturaleza tiende a deslizarse, a desviarse. El hombre por naturaleza vivimos en el mundo, en la carne, en lo natural, tendemos a que en nuestra vida nos desviemos. Yo creo que los domingos, la palabra, la enseñanza es pues para de nuevo encauzarnos, amén, de nuevo limpiarnos, de nuevo ordenarnos para poder estar en orden delante de Dios, amén. Necesitamos amonestación, amén, necesitamos exhortación, necesitamos aviso. Yo le pido muchas veces a mis hermanos que no falte la amonestación. Y claro, cuando uno se hace mayor, pues ¿quién te va a amonestar? Pues la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. A mí ya nadie me puede amonestar. Con los años que yo ya llevo, a mí nadie me puede avisar. Ni a mí, ni a los míos. Pero qué bueno que seamos mansos, humildes, para poder recibir la amonestación de la esclava, el aviso de ella, o del Rey de Reyes. Amén. Por lo tanto, ahora, hijo mío, a más de esto, de todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos hablado, sé amonestado. Aún así, hermano, no te sientas que eres perfecto. No te sientas que tú ya no necesitas que Dios te ministre. Yo creo que cada día que vamos avanzando en los caminos de Dios, necesitamos más ministración de Dios. Necesitamos más palabra, necesitamos más tiempo de oración, necesitamos más tiempo de dedicación con el Señor. A medida que muchos nos hacemos maduros en el ministerio, abandonamos las cosas importantes. Y sobre todo es el aviso de Dios. Sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Aleluya. No nos metamos en líos. El fin de todo el discurso oído es este: temor a Dios. El fin de todas las cosas es temer a Dios. El temor no es tener miedo, el temor es tener el respeto, tener el oído atento a Él está aquí. La palabra de Él es vital para mi vida. Yo muchas veces cuando he hablado con hermanos, a veces hay hermanos mayores que están en el lugar y a veces no los dejamos pronunciarse, no los dejamos que hablen. Son la cabeza. La palabra que Él diga va a ser importante, relevante para ese momento. Ese es el respeto.
hay que tener a Dios. Cuando nos presentamos delante de Dios, hablamos, hacemos tal, y cuando hemos hecho, como yo últimamente le hablo a muchos hermanos, digo, el perdón es la goma de borrar del hombre, del tachón que hemos hecho, y el perdón, ay, perdona, bueno, borramos y de nuevo. Bien, esa palabra es para compartirla, pero no debemos de llegar a ese tiempo. Tenemos que tener temor de Dios, porque ese es, como dice aquí la palabra, el discurso de todas las cosas. ¿De qué te vale saber ciencia? ¿De qué te vale saber la palabra de Dios si después no la pones por obra? Si después no es lámpara a tus pies y no se la pones para otros. Por lo tanto, ese es el fin, yo pienso, del discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos es: no harás, no matarás, no robarás, no fornicarás, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamientos que han de estar sellados en nuestro corazón y que son realmente, para muchos, incluso hasta amonestación, porque te has olvidado, hermano, de que realmente a qué Dios te ha llamado, a qué Dios te ha escogido. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos ahora. Señor, gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra no es para un aplauso. Tu palabra no es para... Tu palabra es para recibirla en nuestros corazones, Dios, para atesorarla en nuestras vidas como lo más preciado que nos pueden dar, Dios mío. La dádiva, el regalo más fundamental e importante eres tú, Jesús. Tú eres el soberano, eres el Rey, eres el omnisciente, Señor. Señor, y tu ciencia la revelas a tus hijos, a tus amados, a los que están bajo tu cobertura, Señor, a los que no se alejan, a los que no tienen dos mentes. Por eso, Señor, haznos, Señor, estar cerca de ti, a escuchar tu voz, a que tú nos des las fuerzas para cumplirla, Dios mío. Señor, tú nos das la gracia, tú nos das esa gracia, porque sin ella no podemos cumplir los mandamientos o las leyes. La gracia no es permisiva para hacer lo que queramos, sino la gracia es para cumplir tu voz. La gracia es para hacernos aceptos a ti, entrar dentro de esa cobertura que podemos escuchar, podemos sentir. Y la gracia nos permite que podamos tener las fuerzas, el ánimo, el entusiasmo, el temor, el respeto, darle la importancia de poder cumplirlo, Señor, Dios mío. Perdona las veces que tomamos nuestras decisiones, Señor. Perdona, Dios mío, las veces que te escuchamos, pero somos oídos olvidadizos. Señor, queremos atender a tu mensaje y queremos cumplirlo, Señor. Danos esa autoridad, Señor. Danos ese temor y temblor de que tus noticias, Señor, tus avisos son vitales para nuestra vida, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por amarnos. Esperamos, Dios mío, expectantes a que este año, Señor, tú nos vas a mostrar maravillas. Nos vas a mostrar, Dios mío, palabras que no conocemos, pero que son como agua, como pan para nuestra vida, son alimento, como medicina. Por eso trae revelación, Dios mío. Señor, y pedimos sabiduría. Nos falta tanta sabiduría. Nos falta conocer, Dios mío, Señor, más nuestro propio corazón. Nos falta conocer más nuestra propia vida. Señor, sigue revelando el bien que tienes para nosotros, Señor, y gracias por guardarnos, protegernos, por avisarnos de tantas. Solamente tú eres el que nos ama, el que nos protege como nadie nos puede hacerlo. Gracias por esta iglesia, Señor, gracias por mis hermanos, pero sobre todo gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.